¿Cuántas palabras tengo que decir para que esto sea un poema, una novela o un cuento? ¿Cuántas imágenes tengo que mostrarte para que esto sea una pintura, una foto o un dibujo? ¿Qué cantidad de notas debo tocar para que esto sea un tema? ¿O qué cantidad de ideas tengo que mostrarte para que me aceptes? Decime, ¿cuántas preguntas podés soportar sin aburrirte? Descubrilo en la revolución de los pájaros. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata este domingo de lluvia? Es medianoche, 1 de febrero del 2021. ¿Quién pensaba en el fin del mundo hasta no hace mucho tiempo? Pero no me voy a poner dramática, no voy a empezar, no sé si a decir boludeces porque puedo decir una cantidad inconmensurable, a chequear esa palabra en el diccionario por la hora, pero podemos en esta noche dejar de pensar en el fin del mundo e irnos a una entrevista muy especial que grabé el año pasado. De hecho, la grabé cuando estábamos, creo que en cuarentena, y se van a dar cuenta por muchas de las referencias y cositas que fueron saliendo en esta charla hermosa con Ariel Donda, que no lo voy a presentar porque ya está grabada la presentación y la van a escuchar ahí y lo van a conocer mientras lo escuchan. Así que disfruten un montón la entrevista y ojalá que el podcast con entrevistas siga, porque como estamos en constante movimiento, quizás las cosas cambien. No lo sé. Ariel Donda es director de teatro, actor, docente y también músico, entre otras cosas que seguramente se me están escapando en esta presentación. Él ya lo dirá. Nos conocimos hace unos meses en un encuentro de poesía, en un medio que por lo menos para mí fue totalmente impensado, vía Zoom, y desde entonces nos mantuvimos en contacto. A mí me pareció súper interesante invitarlo a conversar por toda la trayectoria, el trabajo que tiene y por cómo aborda una temática que tiene que ver con la actuación y con el teatro en conjunto. Y también se me da por preguntarte, antes de meterme, ¿no?, con este mundo del teatro y lo que vos estás haciendo en este momento, Ari, ¿qué se te dio por los encuentros vía Zoom de poesía en este contexto de COVID? ¿Ya los hacías? ¿Arrancó ahora? ¿Cómo nació todo eso? Bueno, en cuanto a tu pregunta, digamos, se dio en este contexto. Me parecía que era importante seguir generando la conexión entre las personas. Y si hoy por hoy tiene que ser a través de una computadora, algo que hace un tiempo como que yo, no sé si me negaba, pero desconocía, bueno, será a través de una computadora. Así que así surgieron los ciclos de poesía vía Zoom. Después, en relación un poco a lo que son los encuentros, no ya de poesía, sí, pero dentro de lo que es a nivel teatral, vos ahora estás trabajando como docente, seguiste dando clases en este contexto también por ese medio. ¿Cómo decidiste seguir por ese medio? En principio con las clases, que digo, es un universo quizás distinto al de compartir poesía con otras personas, sino que digo, uno está acostumbrado a las clases en general, digo en general de diferentes disciplinas, en hacerlo presencialmente y el efecto que eso tiene. ¿Con qué te encontraste al momento, no sé si de seguirlo por Zoom e inclusive de hacer obras por ese medio? Al principio de que arrancó todo este nuevo mundo en el que estamos viviendo, Ujú. fue una situación media caótica porque yo no sabía bien qué hacer, desconocía lo que era Zoom, sabía que había gente que hablaba al exterior con sus familiares a través de una plataforma, pero yo no sabía que más que eso, digamos, ¿no? Claro. Y enseguida surgió la necesidad de lo mismo de los ciclos de poesía, en el sentido de seguir conectados, ¿no? Y si el arte, para mí el arte bueno, lo que yo hago en lo teatral, tiene que ver con el poder de expresión, con la conexión con el ser interior, con ese niño mágico, me parecía una pena decidir como yo, profesor, dejar de dar o de brindar un espacio para que eso suceda. Me parecía como fundamental la acción que podíamos tener como artistas, como profesores, en estos momentos raros, distintos,
que estamos viviendo. Así que automáticamente me volqué a decir, bueno, ¿de qué manera es hoy la posibilidad de hacer algo? Bueno, Zoom. Bueno, ¿qué es? O sea, entré, empecé a apretar como botones y de golpe me encontré dando clases, seminarios, obras, los encuentros de poesía. Encontré que más allá de la pantalla, cuando tenemos ganas, podemos conectar igual. Y y suceden cosas tan o más profundas que de manera presencial. Es como un flash, es muy difícil, o sea, o el que lo está escuchando y no lo vivió, no se dio la oportunidad de decir, bueno, a ver, me adapto al mundo en el que estamos viviendo. Para mí se está perdiendo algo increíble, algo que nos expande. ¿Y a qué crees que se debe esa expansión o esa diferencia de la que estás hablando al momento de estar dando una clase, por ejemplo, vía Zoom, a darla presencial? ¿Sentís que hay alguna diferencia en la gente, en cómo se comporta o en cómo se expresa en esas clases? Todavía no logro interpretar bien qué es, o sea, lo que sucede. A ver, obviamente de manera presencial hay un montón de cosas que son mágicas e increíbles y que nunca van a poder ser superadas por lo virtual. Pero voy como a la cuestión de que, a ver, en lo virtual no hay tiempo, no hay distancia, se conecta gente, nos pasan las obras, que ven nuestras obras personas conocidas o no, lo que sea, de que están afuera del país y que no tendrían la posibilidad de verla nunca la obra y la están viviendo en vivo porque no es algo grabado. Es otra cosa. En mi cabeza se expandió la posibilidad de hacer un seminario con por ejemplo, yo estoy haciendo arte terapia, la formación, y dimos con un arte terapeuta y psicóloga de Mendoza un seminario. Entonces, en ese sentido, como que se expandió mucho mi universo de llegar a un otro y de conectar con gente de otro país o de otra provincia, ¿no? A eso me refería más que nada. Claro, sí, como poder llegar a otros lugares que si en otro momento estando por ahí bueno, vos estás ahora en Martínez, ¿no? En Buenos Aires. Eh, entonces, como que por ahí llegar a Mendoza o llegar incluso a otro país ya es un montón, ¿no? Como poder también conocer cómo trabajan o cómo están o cómo son o cómo se desarrollan, por lo menos en lo que vos estás haciendo, sea arte terapia o teatro, dentro de otros contextos, otros lugares físicos, que el lugar físico también cambia un montón de cosas de las personas. Tal cual, Eh, mira, saliendo de lo artístico, lo último que te digo, o sea, el hecho a ver, de las videollamadas que se pusieron ahora como algo común, no sé, yo en lo personal estoy más conectado con mis amigos que antes, o sea, porque los veo más seguido, porque estamos manejando otras posibilidades de tiempos que tenés dos opciones, o no saber qué hacer y aburrirte y que te sobre el tiempo, o transitarlo y vivir lo que tengas que vivir en ese tiempo que tenés, y se genera toda una cuestión de introspección, de autoconocimiento y también de un compartir, porque bueno, estás en tu casa, tenés tiempo, llamás a un amigo y lo ves, o sea, algo impensado, por lo menos para mí, o sea, la videollamada no existía antes de esto para mí. claro. Que me parece que para muchos pasó de ser algo que casi no hacíamos, ¿no? Porque, digo, con la comunicación o con el celular, WhatsApp, etcétera, uno por ahí manda mensajes escritos o tiene esta cuestión del texto, ¿no? Y la cuestión del llamado, de escuchar incluso solamente la voz del otro, había quedado, me parece, como en una etapa anterior del mundo cuando no existía la comunicación vía mensajes. Es como, no sé si será un volver atrás pero con imagen ahora, porque la tecnología nos permite eso, pero es volver a comunicarnos, a hablar, sobre todo, que bueno, es algo que a veces no se da siempre en este mundo, que por lo menos no sé cómo lo ves, pero me parece que está bastante distraído y la conexión y la charla con el otro es algo que a veces es complejo o se desarrolla por ahí de maneras, no sé si usar la palabra poco empáticas, pero donde uno no sé, pienso en escenas anteriores de la vida cotidiana donde no hay una pandemia y por ahí estás con un grupo de amigos en un lugar y está todo el mundo, no sé, pendiente del celular. Creo que por lo menos
de acá en adelante no sé si va a seguir así después de estar tanto tiempo como en nuestras casas, los que tienen posibilidad de estar en sus casas, ¿no? O de estar como en una situación de distancia física del otro. No sé si en eso algo se modificó ahí. Ojalá que se modifique algo, porque lo que decís vos de cómo nos relacionamos y en cuanto a la comunicación, la escucha es algo súper importante y es algo que nos cuesta mucho hacer, ¿no? Estar escuchando al otro y no pensando en lo que le vamos a responder, si solamente escuchando, ¿no? O sea, como observando desde la escucha. Tal cual. Quiero traerlo a Eric Morris a esta conversación, porque lo nombrás mucho en lo que es tus seminarios en cuanto a lo que es la no actuación, porque vos das clases de, no sé cómo decirlo, lo podés definir vos, de actuación, de teatro. ¿Cuál sería el nombre si no estás formando quizás actores, como me contaste en algún momento de la conversación al inicio? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo influye Eric Morris en vos? ¿Cómo desarrollás eso en tu laburo actualmente? Empezá por donde te parezca más pertinente a vos, que sos el que sabe sobre el tema. Es muy interesante la pregunta. A ver, voy a arrancar medio desordenado, después veremos cómo lo ordenamos porque es como mucho. Hace un tiempo hablando con un amigo que también fue alumno, ahora es ex alumno mío, me dice, vos no sé por qué decís que tus clases son clases de teatro o que das actuación. Ya no das más eso, o sea, ya sos otra cosa porque en tus clases se pinta, se dibuja, hay herramientas que tienen que ver con lo terapéutico, con el autoconocimiento, con la creatividad. Tendrías que cambiarle el nombre. Entonces yo le digo, pero ¿y cómo defino lo que hago? Y todavía no sé bien qué es hoy por hoy. Es un conjunto de cosas que me fueron pasando en la vida, fueron dando herramientas para poder transitar y para poder expresar lo que siento. Eso es por un lado. Por el otro, en los comienzos de mi vida, podría decir, porque antes de eso era como bastante difícil y complejo vivir para mí, apareció un lugar donde daban esa técnica, como vos decís, de Eric Morris, que se llama No actúes por favor, que me transformó la vida, por lo menos me abrió una puerta y una vez que uno abre una puerta ya no puede ir para atrás, no queda otra que ir para adelante. Y ese seminario que hoy por hoy doy, que está basado en esa técnica, habla de que, bueno, para poder expresar arriba del escenario una emoción o algo, uno tiene que poder conectarse en su vida con eso. Y me empieza a meter la información de que las emociones no son ni buenas ni malas, son y ya. Y está bueno poder animarse a transitarlas a todas y detrás de cada emoción hay otra y sucesivamente vamos pasando de una emoción a la otra y poder, como te decía, transitarlas y expresarlas es súper sanador. Por eso a mi seminario le puse un teatro sanador, más allá de que es un título que como que garpa, ¿no? Es como real. ¿Cómo te acercaste al método de Eric Morris? ¿Te llegó a través de algún profe? ¿Lo leíste algo? ¿Viste una entrevista? ¿De qué manera llegó? No, fue de casualidad, entre comillas, ¿no? Porque las casualidades no existen, tenía que suceder. Pero yo venía con la música, tenía 19 años, no tenía vida social, la pasaba muy mal, estaba siempre encerrado en mi casa. La única vida social que tenía era a través de la música, porque ya estaba tocando con bandas y girábamos por todo el país y por afuera del país, y yo me escondía atrás del instrumento, bajaba al escenario y la gente se acercaba a saludarme y yo agachaba la cabeza, no podía hablar, me costaba, te vuelvo a decir, no tenía amigos, no tenía vida social, conectarme ni con hombres ni con mujeres menos todavía, era como, fue súper complejo. La relación, el poder expresar lo que sentía, estaba totalmente perdido. Y mi tía, en unas vacaciones, me dice, vos tendrías que hacer teatro, porque es como un clásico, ¿viste? Al teatro Mm, mandan a todos los que tienen ciertos problemas para sociabilizar, ¿no? Y demás. Mi tía sí. con pleno desconocimiento de lo que es el mundo teatral, o sea, solo lo tiró porque como un cliché de la gente que tira, vos sos medio raro, bueno, anda a hacer teatro. Volví de esas vacaciones y fui al centro, a Capital, sin conocer nada, había buscado, creo que, googleado algo, hacía al azar, y
llegué a 2 lugares. El primer lugar era un profesor muy conocido, Esteban Mellino, falleció hace unos años. Me hacen la entrevista y la mujer que me estaba haciendo la entrevista me dice, mira, vos, le digo, yo soy músico y bueno, nada, o sea, prácticamente, bueno, quería saber cómo era esto. Ah, sos músico, bueno, nosotros tenemos una productora, me dice, podrías grabar un disco ahí, además tenemos un canal de televisión donde estamos haciendo con alumnos todo el tiempo contenido. Y yo digo, nunca me escuchó esa mujer. O sea, yo no hablaba. Si me hubiera visto, solamente visto corporalmente cómo estaba sentado en esa silla, me tendría que haber dado un abrazo, no decirme que podía grabar un disco. Así que de ahí salí medio ahuyentado por un delirio de fama que me estaban ofreciendo ahí, y me fui a otro lugar, que fue el lugar y mi docente y mi gran maestro, Osvaldo Guidi. En ese momento no me atendió él, me atendió su socio, su compañero de vida, y fue mágico, porque entré a ese lugar, cada vez que hablo de ese lugar lloro, porque fue increíble. Y me siento en una oficinita que tenían ellos, y este hombre, Hugo, con el que sigo teniendo relación y hablo y demás, agarra una lapicera, me dice, ¿cómo es tu nombre? Ariel. Y cuando va a escribir, aprieta la lapicera salta el resorte para un lado, el cosito se le cae para el otro lado, y se le desarma la lapicera completamente, y lo que hace es se caga de la risa. Y ahí sentí que ese era mi lugar. Qué genial. Así apareció Eric Morris en mi vida. Ahí empecé a hacer clases con ellos. Los primeros meses no hablaba, o sea, me ponía delante de un compañero, y me acuerdo, tengo una imagen que me quedó para siempre en mi memoria emotiva, que estaba delante de una chica y era, bueno, uno tenía que hablar y el otro, cuando decían cambio, le contestaba al otro. Entonces la chica hablaba, cambio, dicen. Y yo la miraba, ¿no? Y en silencio. Y la chica me dice, quédate tranquilo, no pasa nada, me dice. O sea, si no puedes hablar, no hables. O sea, fue como, ¡wow! Te vuelvo a decir, o sea, fueron 4 meses de irme llorando de todas las clases, pero de volver, nada, el rol de maestro, de profesor, es muy importante, porque es un acompañar al otro. Más allá de que seas terapeuta o no, estás acompañando a un otro. No sé, se me viene a la cabeza un profesor que tuve de música en la primaria, en la escuela primaria, que me dijo, vos no vas a poder cantar nunca. Qué condicionante. Qué Tremendo. condicionante. Así por lo menos quedó en mi memoria, ¿no? A lo mejor me lo dijo de otra forma, pero yo hoy por hoy siento como que todavía esas palabras me resuenan. Es muy importante y me quedé pensando en lo que estabas contando al principio un poco sobre la experiencia que te cambió, porque entiendo que fue como un clic, o sea, a ver, tu paso por las clases con Osvaldo fueron un clic dentro de quién vos eras en ese momento y quién podías ser después de ese Uf, momento. en ese momento, me acuerdo que después de meses bueno, o sea, la técnica es muy introspectiva, se trabaja con lo de uno, o sea, hay que bucear dentro de los recuerdos, de las emociones, se trabajan, es súper intensa, e inevitablemente tenés que trabajar con lo tuyo, ¿no? Porque por eso habla de no actuar, sino de ser, ¿no? De buscar ese ser esencial que todos tenemos. Y bueno, fui como superando barreras que tenemos, a la vergüenza, al ridículo, el hecho de que vivimos en un mundo en el que equivocarse está mal visto, entonces uno por las dudas no pregunta, y al no preguntar uno no aprende, entonces seguimos fomentando el hecho de no saber. Entonces ahí fue un clic muy grande. Me acuerdo que un sábado hice mi primer ejercicio que me salió después de meses de no poder, en realidad me refería, siempre me estoy refiriendo no a lo actoral, sino al hecho de poder conectar conmigo, ¿no? Hice un ejercicio que me salió súper bien y estábamos todos sentados cuando fuimos a tomar algo después de la clase, y yo dije, yo voy a vivir de esto. Yo voy a dar clase de teatro y voy a acompañar a un otro. Y hoy estoy haciendo eso. Ese clic no solo fue en una cuestión de que el teatro y el arte empezó como
a hacer florecer mi vida, sino también me enseñó a que yo puedo construir mi propia realidad. Es como súper fuerte, en todo sentido, ¿no? O sea, lo que pensamos y lo que decimos al universo, y cuando sentimos y nos damos cuenta de que tenemos ese poder, nos permite crear lo que queramos. Sí, sí, me quedé pensando también en esto que estás diciendo de lo de cómo te fuiste transformando, cómo surtió efecto en vos el hecho de encontrarte con la posibilidad de poder hacer algo distinto y de poder ser vos sin tantos, sin tener quizás o la vergüenza o esos bloqueos, ¿no? Que a uno quizás no le permiten sacar o expresar todo lo que tiene adentro, sea que estás haciendo una obra en tu caso, o sea que estás en tu vida, ¿no? En general, una expresión que nace esencialmente de quién sos, qué importante, y me pregunto si además estás haciendo, habías dicho arteterapia, o hiciste un taller, un seminario con una arteterapeuta de Mendoza. ¿Pensaste alguna vez en, además de hacer arteterapia, de meterte a hacer otro tipo de laburos en lo que es lo terapéutico? Digo, tenemos un universo muy grande en cuanto a lo que son las terapias, desde lo que puede ser, por ejemplo, la psicología, métodos más tradicionales, o métodos que son tradicionales y que también combinan otro tipo de elementos o herramientas. ¿Lo pensaste? Sí, de alguna forma estoy accionando para eso. Hoy por hoy, más allá de lo que de las formaciones que estoy haciendo, como te decía, todo lo que aparece en mi vida, yo no puedo evitar trasladarlo, ¿no? O sea, como compartirlo sería la palabra. Entonces, apareció la meditación y en mis clases hay un momento donde se hace eje en la meditación y la arte terapia que como, o sea, es como meternos en el inconsciente y traerlo al consciente a través de una obra artística, también es algo que se ve reflejado y cada vez se va como, o sea, me estoy encontrando con una parte mía que siempre estuvo, pero como que bueno, se está como profundizando. Es muy difícil todavía, yo no me puedo considerar un, o sea, en realidad puedo, pero no termino de sentirme como como decir, un terapeuta saliendo del psicoanálisis, ¿no? Que para Ujú. mí, y esto lo hablo con psicólogos, porque en este momento estoy armando 2 talleres con 2 psicólogas, uno de bioenergética y creatividad, o sea, estoy Sí. mucho contacto con psicólogos, trabajando y haciendo cosas en conjunto. El psicoanálisis quedó obsoleto para mí, ya está, ya pasó. Ya, hay un montón de posibilidades más interesantes en un mundo de desconexión que hacen base y que no desconocen al psicoanálisis, pero que sí profundizan y nos ayudan a conectar de otra manera. Y mi camino va más por ese lado, el psicodrama. Ahora estamos armando un taller de psicodrama con otra psicóloga, bueno, incluso la arte terapia, y hay un montón de cosas artísticas barra terapéuticas que nos ayudan mucho más. O sea, a mí me pasaba, por lo menos antes de hacer esta primera experiencia teatral, que iba un psicoanalista y yo no sabía qué decirle. O sea, Mm. ¿qué te voy a decir? O sea, y eran sesiones y sesiones y sesiones que yo solo estaba en silencio, o sea, no me podía. Por eso o sea, para mí está en cierto punto obsoleto, se puede construir. A los chicos cuando van a terapia los hacen dibujar, escribir, pintar, y a los grandes no le hacen hacer eso. ¿Por qué? Si yo por ahí lo que tengo, lo que me está pasando, no lo puedo sacar en palabras porque no tengo la posibilidad o las herramientas o lo que sea. Y por ahí me sale dibujando. ¿Por qué no puedo dibujar? O sea, eh, Claro, en ese sentido, en lo que venís diciendo, o sea, quizás de mi lado podría decir que entiendo muy bien el psicoanálisis porque me analizo y es un método que por ahí frente a otros en este momento me ha ayudado, pero sí me parece como muy copado lo que decís de que quizás ese tipo de espacio
no funciona para todo el mundo igual y está bien que así sea porque no todos los espacios funcionan de la misma forma. Quizás en una etapa puede que a una persona o a quien sea le sirva hacer o psicoanálisis y en otra ya no, porque necesite tener otro lugar donde expresarse, que no sea mediante la palabra solamente, porque no solamente nos expresamos mediante palabras o lo que decimos, sino que también puede salir a través de un dibujo, de un color o la elección de, no sé, me imagino por ahí en lo que es el teatro, una emoción al momento de estar en una escena. Digo, como Sí, que es- está buena esa multiplicidad de terapias y de posibilidades que tenemos hoy también. a eso me refiero. Yo me refiero a cuando un psicoanalista es duro en su estructura. O sea, yo creo, Los psicoanalistas muy clásicos, digamos. claro, o sea, hoy por hoy tengo muchísimos alumnos que son psicólogos y la flashean y están hoy rompiendo e incorporando otras cosas. Porque vos cuando estás con alguien que te está haciendo una consulta, vos tenés que tener distintas Sí. herramientas para abordarlo. No es la misma herramienta para todos. Más allá que vos, como vos decís, y hoy Ujú. yo también digo, por ejemplo, a ver, hoy siento necesidad de hacer que alguien de estar con un psicólogo. ¿Sí? Porque necesito poner en palabras y no necesito otra cosa, pero yo ya estoy pudiendo elegir qué es lo que creo que me Claro, serviría. Yo me baso siempre en las tal cual. personas que todavía no saben qué es lo que necesitan. Saben que necesitan algo, Mm. pero no saben qué exactamente. Entonces, cuando ya tenemos la posibilidad de elegir, ya es un paso más adelante, más allá de que sufrimos y la pasamos para la mierda también, ¿no? Pero nadie está hablando de un rol así como superador. Eh, pero tenemos Claro. como esa posibilidad de elegir. Entonces, me parece que el rol de acompañante tiene que tener un conjunto de cosas, porque vuelvo a lo mismo, o sea, a mí lo que me interesa y creo que es una de las, como si me puedo hacer un autopiropo, es que soy un gran observador cuando quiero, ¿no? Cuando quiero, soy un gran Ujú. observador y también tengo una buena escucha. Y eso es algo que más allá de los años de facultad que puedas tener, si no lo desarrollás y si no lo profundizás, eh, no sirve de nada, porque estás como cumpliendo un rol automático dentro de algo que no tendría que ser así. Te cambio completamente de tema, te puedo decir algo que me surgió en este momento. Tiene que Lo ver que vos igual con esto que quieras. estamos hablando, tampoco te voy a hablar de otra cosa, pero hay Dale. un tipo que es súper, súper grosso, que se llama Jodorowsky, no sé si lo habrás sentido nombrar. Bueno, Jodorowsky Sí, lo conozco. hace poquito vi un video de él tiene que ver con la psicomagia y demás, pero hay un video que es él generando conexión con las personas a través del corazón. Entonces, abraza a una persona, se lo pone en el pecho y cuando nosotros sentimos el latido de los corazones, lo que nos conecta es con nuestra madre, ¿no? Con el hecho de estar ahí en el vientre de la madre. Y el tipo empieza a llorar, ¿no? Ujú. Y genera una conexión con el consultante, paciente es como medio rara la palabra, pero bueno, como con el paciente, tremenda, solo con el hecho de darle un abrazo, ¿no? Y a mí me pasa que a veces voy como paciente a hacer distintas terapias, no sé, biodecodificación o lo que sea, y el tipo o el terapeuta me da un abrazo cuando llego. Y yo cuando llego y la persona que conecta conmigo desde un abrazo, desde sentir los corazones, ya me da como la posibilidad de que está todo bien, de que no va a pasar nada. Y muchas veces en otro tipo de terapias, yo he hecho mucho psicoanálisis, nunca me dieron un abrazo. Sí, eso es cierto, te entiendo totalmente. Me pasó muchos años de buscar un analista o ir pasando y me encontré con de todo y creo que hoy lo volví a elegir después de bastante tiempo de estar como distanciada por la persona con la que hoy me analizo, que es como súper cálida. Ahora por el contexto no nos estamos viendo físicamente, pero siempre una persona como que te da un abrazo. Ahora que lo decís, eso es como súper importante, ¿no? Que te contiene, que incluso fuera de la sesión por ahí hablas algunas palabras o te puede
llegar a dar alguna recomendación, digo, como que se sale de eso que decías antes, de esa cuestión de piloto automático, ¿no? De vamos, hacemos esto y todo esto funciona para todo el mundo igual y ya está, ¿no? Como ya solucioné, ya está el trabajo hecho, cuando en realidad el trabajo de alguien que trabaja acompañando al otro desde los diferentes espacios o el que elija, no es el de cumplir un rol como automático en el sentido de producción Claro, masiva, ¿no? Sino como de no personalidad, no me salió ahora el término, ¿no? Pero de tratar al otro como quien es, sin tratarlo como si fuera parte de una todo, serie o de tal algo que cual, está producido en incluso serie. desde un punto de vista digo, vuelvo a insistir, yo no estoy bardeando a todos los terapeutas, conozco una banda de psicólogos que rompieron con todo eso y cada vez son más los jóvenes que van Obvio. rompiendo con esa vieja camada, ¿no? Más allá de que algunos quedan. Eh, el hecho de que no hay alguien superior a uno. O sea, somos el reflejo. Yo también por algo me estoy analizando con ese Mm, terapeuta y ese terapeuta en mí le reflejo un montón de cosas que tiene que trabajar él. O sea, es así. Entonces, el que se pone en un claro. rol de superior está equivocadísimo. Y hay muchos que se comen el verso. Con la Mm, medicina en general me pasa. Que se comen al sí, verso que son Dios, sí, ¿viste? Ya, no, está buenísimo lo que sí, tal haces, cual. sos un bien para la sociedad y todo lo que quieras, pero no sos Dios. No, no, no. Bajemos de tu ego a la tierra y somos pares y ya. Tal cual. Eh, Ari, si mirás al Ariel de hace 5 años atrás, con la mirada en este momento, ¿no? Como haciendo una reflexión hacia atrás, ¿qué ves en ese Ariel de hace 5 años, hoy? Lo veo como muy, muy, muy perdido. Hablando de abrazos, como que le daría un abrazo y le diría que no va por ahí, que va por otro lado. Más allá de que, bueno, es lo que tiene que transitar ese Ariel de hace 5 años para llegar al hoy, ¿no? Nada, veo Sí. como una inmadurez importante, más allá de una cierta desesperación por sentirse mejor o encontrar satisfacción rápidamente para paliar y no transitar lo que estaba sintiendo. Fue como muy personal, nadie entendió la respuesta, esto, solo yo. Está bien lo que decís. Un poco me hace pensar en algunas cosas que vengo leyendo y que tienen que ver con cómo en la sociedad, por lo menos en lo que es la parte occidental, tenemos la tendencia quizás a escapar de algunas emociones o algunos momentos y pensar que por hacer quizás otra cosa, no sé si ese es el sentido, por ahí yo me estoy yendo por las ramas, pero como tapar eso con otra cosa o dejarlo ahí, pensar que ya está superado y que eso después vuelva en algún punto, porque no se trata de escapar de lo que nos pasa, sino de poder transitarlo y creo que aceptarlo, y así eso se va a disipar, porque si hacemos de cuenta que no está ahí, entonces en algún punto Sí, nos vuelve, no sé, vuelve tiene que ver a con desaparecer. eso, con el hecho de que cuesta, ¿eh? Cuesta un montón. Hoy, el Ariel de hoy también le ¿Sí? cuesta, ¿no? Pero el de ese momento tenía menos herramientas que el de hoy y optaba por decir, bueno, a ver, no transito esto y de qué manera puedo canalizar eso. Y esas maneras que encontrás cuando no tenés herramientas, por lo general son una mierda, ¿no? O sea, porque se descontroles, Mm, cosas que no están del todo buenas, porque terminas lastimando a un otro, porque no te importa nada, porque lo único que necesitas es como salir de esa mierda que estás sintiendo y la única forma que encontrás es meterte en más mierda y después te sentís peor y es como una adicción, ¿no? Y en ese momento te crees el más piola del mundo, que te comes el mundo y que sos mm, un super, no sé, es un superhéroe, pero después te das cuenta que sos un pobre, no sé, es medio duro, pero que no sabes, no, iba a decir un pobre Gil, lo voy a decir, ya está. Si te pasa algo, comunicalo, comunicate con el otro, respetá al otro, sea una pareja, sea un familiar, un amigo, lo que sea. Y si te pasa algo y no sabes qué hacer, pedí ayuda, no la pudras, porque no sirve de nada. ¿No? Posta es como es cuando
uno se siente mal y prende la televisión. Sí, te sacó de ese Sí, sentir mal, tal pero cual. ¿cuánto? Como Claro, las por vías eso, de escape. te sacó de ese sentir, pero ¿cuánto te duró eso? Nada, sí, un ratito. Y después la tele no alcanza y empezás a buscar otra cosa. Entonces empezás a algo que te satisfaga rápidamente y por ahí es no sé, chupar whisky, o lo que sea, Claro. o sí, fumar. Sí, lo que vaya Entonces, otra cosa surgiendo. es que vos eso lo elijas porque, por placer o lo que sea, ahí como más profundo el debate, pero y otra cosa es hacerlo por una necesidad de no querer sentir o de no querer hacerte cargo de lo que te está pasando, ¿no? Entonces, bueno, lo abrazaría, ahora lo abrazaría, pobre. ¿Cuál es tu revolución? La de los pájaros, diría. Es la primera que se me viene a la cabeza. Fui seguidor de toda la primera temporada, así que podría ser. Si escuchara mi respuesta hoy, ¿no? Que es la revolución, para mí mi revolución es la del amor. Si me escuchara mi yo de hace 10 años, me pegaría, ¿no? Así que imagínate que fue ido cambiando bastante por hippie. O sea, pero creo que la única revolución que existe y que hace pocos días escribí algo ahí en Instagram, tiene que ver con el amor, o sea, que volvamos a conectar todo desde ahí. Y en el amor entran las palabras, la poesía, creo que a la vida le falta que le pongamos más poesía. La poesía es fundamental, una de las cosas más. Sacando la poesía, el que cree que poesía es solamente algo que puede encontrar en un libro o leer por internet en algún post de alguien, está equivocado. La poesía va más allá de eso. Me hiciste acordar no solo con la poesía, sino con lo del amor, a un señor que creo que, no sé si tengo el recuerdo por haberlo visto en videos porque alguien lo compartió o efectivamente lo escuché en el tren alguna vez que iba tocando el bandoneón e iba diciendo que el amor salvará el mundo. Me hiciste acordar a ese señor. Después lo voy a buscar si no lo viste, no lo escuchaste, pero un señor grande, muy, muy copado, aparte tocando algo como lo que es el bandoneón, que me parece un instrumento precioso, muy difícil de tocar, pero bueno, me gusta como esa conclusión final de la revolución, que la revolución sea el amor. Sí, Entonces, tal cual. Creo que va por ahí, o sea, y romper con el hecho de que cuando escuchamos la palabra amor, automáticamente se nos viene la pareja, ¿no? O hijos, ¿no? Los que tienen hijos. Y va más allá de eso, porque amor es hacia el vecino, hacia la persona que pasa por la calle, hacia el mundo, hacia las plantas, hacia los animales, o sea, hacia todo, ¿no? Y sobre todas las cosas hacia uno mismo, que es lo más difícil de amar. Siempre ponemos el amor en un otro, ¿no? Entonces, cuando nos empecemos a querer a nosotros mismos y desde ese querer nos conectemos y nos conectemos con el otro, podemos generar una revolución hermosa, digamos. En otros años, muchos años atrás, yo creía que la revolución venía por las armas y tomar el poder y abolir el Estado, ¿no? Pero bueno, bueno, pero eso también muestra un poco como lo que uno va transitando y que todo está en movimiento, las emociones, las ideas, las palabras, absolutamente todo. No es algo estático como lo podría ser bueno, me no da, sé si una piedra, pero bueno, como me da un mucho miedo a las edificio. personas que, no sé, me pasa que por ahí no hablo con una persona durante 5 años y al hablar me cuenta exactamente lo mismo, me da mucho miedo. O sea, no puede ser. O sea, ¿no? O mi vida es demasiado intensa o a esta persona no le pasa nada. O sea, no puede ser. Un mes mío son 5 años de la persona, digo, o sea, ¿qué onda? O sea, no. Es raro, duden, esto lo digo para que quede así grabado en la eternidad, duden de las personas que no cambian. O sea, el que cree y defiende lo mismo durante toda su vida, para mí es un error. Estamos en, como decís vos, en constante movimiento, en constante transformación. Si te conectás con el mundo todo el tiempo te está dando nueva información y lo que vos creías que hoy era lo más acertado, por ahí mañana no lo es. Y dudá de todo. O sea, es algo que aprendí y que lo tomo como una... Dudar, pero no en el sentido de negativo, sino en el sentido de sumar, ¿no? De decir, bueno, vos me decís esto, bueno, bien, es una realidad, ¿no? La que vos me estás contando. El otro me cuenta otra realidad
y está la que yo vivo, y entre todas esas como el niño, ¿no? Que va como aprendiendo constantemente y de alguna forma va armando con todo ese conjunto de cosas algo. Después cuando somos adultos como que llegamos como a una cierta verdad y fue, ¿viste? Como decir, bueno, ya está, no, listo, ya, ¿quién me va a enseñar? ¿Vos? No, no tenés nada para enseñarme. Aprendo solo porque me interesa y capaz que el otro te está enseñando un montón de cosas también, capaz no, seguro que el otro también te está enseñando. Eterno aprendizaje para todos.